Listo, buenas tardes, estimado estudiante. Nuevamente, bueno, vamos ahorita a revisar lo que es el PEA, que viene a ser el programa de estudio de asignatura, ¿sí? Como ya habíamos visto, el nombre de su carrera es Ensamblaje y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, ¿sí? Con las siglas que les había expresado en MEC, ¿cierto? El periodo académico que corresponde a este semestre va a ser desde abril 2024 hasta, bueno, aquí me he equivocado, sería desde octubre. Sí, que me he equivocado desde octubre 2024 hasta febrero del 2025. Listo. Entonces, el periodo lectivo de ustedes es el segundo, ¿sí? Mi nombre ya les había indicado, Ronnie Nevares Robinson, ¿sí? La materia que van a ver conmigo es sistemas operativos, ¿sí? ¿Cuántas horas corresponden lo que es la parte de docencia? ¿Sí? En docencia vamos a tener 48 horas, en prácticas de aprendizaje 32 horas, ¿sí? Y con lo que tiene que ver con trabajo autónomo, lo que ustedes van a hacer como tarea va a ser de 64 horas, ¿sí? Como correquisito, es decir, que la misma asignatura la van a estar viendo a la par con esta de aquí, es decir, que van a ser, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, que van a ser, ¿cómo les digo? Que una no depende, sino que van a ser asignaturas a la par, ¿sí? En paralelo va a ser la materia de herramientas de colaboración web, ¿sí? La que va a ir casi a la par con esta asignatura. ¿Cuál es la descripción de esta asignatura? O sea, aquí va a ser un poquito, bueno, les voy a leer un poco sobre esto, ¿sí? Dice, la asignatura de sistema operativo es fundamental en el campo de la informática y la ingeniería de sistemas. Su objetivo principal es estudiar los principios, estructuras y funciones de los sistemas operativos, que son software esenciales que actúan como intermediarios entre el hardware de un computador y los programas de aplicación. En esta asignatura, ustedes como estudiantes aprenderán sobre los contenidos básicos del sistema operativo, incluyendo la gestión de proceso, la gestión de memoria, la gestión de asignatura, eh, la gestión de archivos y la gestión de dispositivos. La comprensión de los sistemas operativos es crucial para cualquier profesional de la informática, ya que estos sistemas son base sobre la cual se ejecutan todas las demás aplicaciones y servicios de software. Por lo tanto, esta asignatura proporciona a los estudiantes las habilidades y el conocimiento necesario para diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos eficientes y confiables. ¿Sí? Entonces, como podemos darse cuenta, en esta parte de la descripción, ¿sí? Ustedes deben tener el conocimiento que la parte del computador, ¿cierto? Se divide en dos partes, ¿cierto? La parte del hardware y la parte del, ¿cuál es la otra parte? El software, ¿cierto? Listo. En la parte del software se divide en tres grupos, ¿sí? La principal, que es el software base, que ahí entra justamente la asignatura, que son los sistemas operativos. Luego de los sistemas operativos viene lo siguiente, que son los lenguajes de programación, ¿sí? Y después de los lenguajes de programación vienen ahora sí los programas de aplicación o utilitarios, ¿sí? Ahora, si el computador, ¿cierto? ¿Quién me puede dar una pequeña definición de qué es un computador? A ver, ¿qué me puede decir que es un computador? Listo, a ver, les está haciendo una consulta a ustedes. Estaba preguntando qué es para ustedes un computador. Igual en ofimática creo que también lo van a ver esto de aquí. ¿Qué es un computador para ustedes? Ya, una herramienta que trabajo. ¿Qué más?
Cuando ustedes ven esta computadora aquí, ¿qué es para ustedes? Solo la computadora. ¿Qué es para ustedes? Ya como mañana es una máquina de trabajo. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? Ya, ¿qué más? Ya dijo el compañero, también de trabajo. ¿Qué más? Ya. Más que herramienta de trabajo, ¿qué podría ser esto de aquí? Un objeto. ¿Qué más? Ah, ustedes ven el computador, ¿cierto? Están viendo aquí una computadora, ¿cierto? Ya. Denme una definición. ¿Cómo ustedes definen esto de aquí? Una máquina. Listo. ¿Qué más? Ya. ¿Qué tipo de máquina sería esto? Ya, portátil. ¿Qué más? Ah, ya. Ordenador es justamente lo mismo que un computador, ¿sí? Vamos, en lo que estamos definiendo es la palabra de ordenador o computador. Vamos tomando de lo que nos dijo la compañera. Esto aquí es una máquina, ¿cierto? Ya. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de máquina es esta? Máquina de escribir no es, porque ya sabemos cómo eran las máquinas de escribir, ¿cierto? Ya. ¿Qué tipo de máquina es? De construcción no es porque no vamos a construir con esto, ¿cierto? ¿Qué tipo de máquina es esta? ¿Ah? Digital, ya, como que por ahí va. Tecnológica, ya, por ahí va. ¿Qué otra palabrita sería? Ese fue muy lejos. ¿Una máquina qué? Máquina de información. Se me fue muy lejos también con la palabra informática. ¿Qué más? ¿Qué es esta máquina? ¿Máquina qué? Creo que mañana me dijo algo, máquina tecnológica, ya, pero ¿esta máquina de qué está compuesta? ¿O qué tiene? ¿Una máquina de qué? Ya, ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿Qué palabra dijo? Algo dijo, algo me pareció haber escuchado ahí. ¿Una máquina qué sería el computador? Le digo, máquina de construir no es porque no es un tractor, no es nada de eso para poder construir, ¿cierto? ¿Qué tipo de máquina sería esto? Ya por ahí la compañera algo dijo, una máquina digital, pero por ahí va. En vez de digital, ¿qué sería? Le voy a dar una palabrita. ¿Será esta una máquina eléctrica? No, ya, pero por ahí va. Ya, listo. Entonces, el computador es una máquina electrónica, ¿cierto? Ya. ¿Por qué decimos electrónica? Porque está compuesto, sí, de lo que decía el compañero allá, ¿cierto? De piezas, de memoria, de ahí viene el disco duro y bueno, y viene todos esos componentes, ¿cierto? Pero en sí el computador es una máquina electrónica, ¿sí? Ahora, este computador, siendo una máquina electrónica, ustedes podrían ver el interfaz, es decir, la pantallita de inicio, ustedes podrían ver eso, seguro. Si ustedes encienden, ¿qué les aparecería? Solo una pantalla negra, nada más. No van a ver nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitaría esta máquina electrónica para que ustedes puedan ver la parte bonita que hizo Windows, poder ver la pantalla, el botón del escritorio, poder ver los iconos y todo ello? ¿Sí? Ahí es donde viene justamente esta asignatura. ¿Sí? El sistema operativo. ¿Sí? Entonces, el computador, ¿sí? Sin un sistema operativo no hace nada. ¿Sí? Vamos a un ejemplo facilísimo, sus celulares. ¿Sí? Celulares igual es una máquina electrónica, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si no tuviera Android? ¿Ah? ¿Cierto? No hace nada. ¿Sí? Android también es justamente lo que vamos a ver en esta materia, en esta asignatura. Android es un sistema operativo. ¿Sí? Entonces,
Así como el celular es un dispositivo electrónico, es una máquina electrónica, al igual que el computador, ¿sí? Al ser un componente electrónico, si no tiene instalado un sistema operativo, ustedes no van a poder ver la parte bonita, la interfaz gráfica de nosotros con la parte del celular, por ejemplo, con la parte táctil, al presionar se despliega un menú o podemos ver algo, o el computador nos va a presentar justamente un interfaz gráfico para poder interactuar, ¿sí? De ahí es que justamente viene la necesidad de aprender esta parte de aquí, lo que es un sistema operativo. Ya ustedes más adelante en los semestres, ya que van a ir subiendo, van a ir ya a instalar ya programas, aplicaciones y todo aquello, ¿no? Entonces, ustedes ahí van a ir viendo también las diferencias que hay entre sistemas operativos, entre lo que son sistema operativo de 32 bits y sistema operativo de 64 bits. Eso ya más adelante a lo que iremos profundizando la asignatura, iremos viendo todo eso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque dependiendo de eso va a ser también la funcionalidad de nuestro computador, ¿sí? Lo mismo pasa a veces, bueno, aunque normalmente los sistemas operativos en los celulares es un poco más bajo. Normalmente trabajan con 32 bits, raros son los que trabajan con 64 bits, ¿sí? Más bien son las computadoras que trabajamos con 64 bits, ¿sí? Entonces, para que ustedes desde ya se vayan haciendo una idea del por qué es esencial esta asignatura en lo que corresponde su carrera de aquí hacia adelante, ¿sí? En esta asignatura no solamente la parte del manejo de hardware, ¿sí? Que va a ser, ya lo van a ir viendo ya después, lo que es ya respaldo de lo que es los datos del disco duro y bueno, saber escoger bueno, una memoria RAM, un buen procesador, bueno, que eso ya es la parte de hardware. Tiene también la parte importante del levantamiento del sistema operativo, ¿sí? Listo, vamos con lo siguiente, contribución de la asignatura en la formación profesional. Nos dice, los sistemas operativos están diseñados para administrar eficientemente los recursos de hardware, como la CPU, la memoria y el almacenamiento. Al estudiar sistemas operativos, los estudiantes aprenden técnicas para optimizar el uso de estos recursos, lo que les permite diseñar sistemas que funcionen de manera más eficiente y brinden un mejor rendimiento. Los sistemas operativos diseñan un papel crucial en la seguridad de los sistemas informáticos y al estudiar sistemas operativos, los estudiantes aprenden sobre técnicas de seguridad como la autentificación de usuario, el control de acceso, la protección contra malware y al mismo tiempo les permite diseñar sistemas más seguros y estar preparados para enfrentar los desafíos de seguridad en el mundo real. ¿Sí? Y se vienen a ser los sinnúmeros de contribución que tiene esta asignatura dentro de lo que es su carrera. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros administramos también un sistema operativo correctamente, ustedes, por ejemplo, no sé si alguien aquí ya es padre o madre, ¿sí? O si tienen ustedes hermanos pequeños, y a veces nosotros queremos también cuidar, justamente si tenemos hijos, bueno, a los hijos, pues si tenemos hermanos pequeños, poder cuidar bastante de los peligros que ellos en la red pueden sufrir, ¿sí? Y de ahí viene que nosotros, nuestro sistema operativo, podemos crear lo que se llama control parental. ¿Sí? ¿Qué significa el control parental? Que nosotros podemos especificar horas de conexión, ¿sí? Asimismo, que los niños, ¿sí? No ingresen, por ejemplo, cuando un niño entra a un computador, tiene acceso a todo en la web, ¿cierto? Puede entrar a YouTube y puede ver de todo, ¿sí? Entonces, hay cosas que a los niños hay que también poner límites en lo que van a ver, ¿sí? Dependiendo de la edad, también es lo que debemos también a los niños ver qué sí o qué no pueden ver ellos, ¿sí? Y ahí viene la parte del control parental, ¿sí? Entonces, nosotros podemos restringir qué páginas o qué tipo de categoría, ya sea de videos o de juegos, pueden acceder los niños. Ahí viene justamente el control parental. Lo mismo también se puede manejar en lo que son en los celulares. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Sí.
Todo eso manejamos justamente con la parte de los sistemas operativos, ¿sí? Vamos ahora con los objetivos de la asignatura. Los objetivos tenemos determinar los elementos básicos de los sistemas operativos mediante esquemas mentales para la comprensión de su funcionamiento y estructura. Comprender los principios fundamentales que subyacen a los sistemas operativos, incluyendo la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de archivos y la gestión de dispositivos. Desarrollar habilidades para configurar y administrar sistemas operativos en entornos laborales simulados y reales. Demostrar un compromiso con las mejores prácticas en la administración, configuración de sistemas operativos, incluida la actualización regular de software y la implementación de medidas de seguridad. ¿Sí? Listo. Aparte de esos objetivos, tenemos los resultados de la asignatura. En los resultados de la asignatura tenemos uno, el cual realiza la instalación de cualquier sistema operativo o aplicación informática disponible en el mercado. ¿Sí? Es decir, que ustedes en esta asignatura van a poder o van a aprender, si es que ya lo saben, vamos a ver justamente más, van a reforzar ese conocimiento, y si es que no lo saben, van a aprender aquí a instalar un sistema operativo, ¿sí? Ya sea sistema operativo libre, ¿sí? Que hay un sinnúmero de sistemas operativos libres, o sistema operativo pagado, como es el Win, ¿sí? Entonces, justamente eso ahí es uno de los resultados de aprendizaje que tiene que ver en la carrera. Ahora, dentro de ese resultado de aprendizaje de la carrera, vamos a ver resultados de aprendizaje de la materia. Entre ellos tenemos, aplica los conceptos y principios en el área de TICS, en los procesos computacionales, instala y configura la versión de Windows, también una contribución media, la primera una contribución alta. La siguiente, administra archivos y directorios desde la consola del sistema operativo Linux, contribución media. Y por último, gestiona discos y servicios con Linux, contribución media. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos a instalar un sistema operativo, ¿sí? Ya sea, si es en Windows, van a ver cómo, esperemos que, como no lo vamos a hacer en físico, aunque sí fuera bueno hacerlo de manera física para que ustedes lo puedan apreciar y puedan darse cuenta cómo se instala un sistema operativo de la parte física. Vamos a ver cómo hacemos esa práctica, ¿sí? Para que ustedes justamente lo realicen. Vamos a trabajar esta asignatura con máquinas virtuales. No sé si ustedes han escuchado lo que es una máquina virtual. ¿Alguien ha escuchado qué es una máquina virtual? ¿No? ¿No tienen idea de qué es una máquina virtual? No. Ya. Les explico. Una máquina virtual viene a ser como una aplicación, un software, ¿sí? Que instalamos en el computador, la cual va a tomar una parte del disco duro del computador para instalar un sistema operativo cualquiera, ¿sí? Eso es una máquina virtual. ¿En qué me ayuda una máquina virtual? Una máquina virtual me ayuda de que si yo la instalo aquí, yo la puedo mover o me la puedo llevar y la puedo colocar en otro dispositivo, ¿sí? La misma máquina virtual. Siempre y cuando tenga la misma aplicación o la misma versión de esa aplicación en la cual creé mi máquina virtual en este computador, ¿sí? Entonces, yo puedo instalar una máquina virtual de un sistema operativo libre o pagado, ¿sí? Eso vamos a hacer la práctica, ¿sí? Instalación de un sistema operativo. Pero así como lo vamos a hacer en la práctica, la instalación de un sistema operativo en una máquina virtual, voy a ver si traigo una de las laptops que tengo para que hagamos justamente la práctica aquí y ustedes se den cuenta cómo es la instalación ya en un dispositivo ya real, ¿sí? Levantar el sistema operativo y hacer la instalación ahí, ¿sí? Vamos a hacer la instalación tanto de un software pagado para que se den cuenta, por ejemplo, lo que dicen aquí, la gestión de disco, ¿sí? Cómo nosotros el disco duro de esa máquina lo podemos particionar. Normalmente, bueno, nos cae el virus a nuestro computador, siempre ataca el disco C, ¿sí? Ahí es donde siempre se radica el virus. Y a veces tenemos toda la información guardada en el disco C.
Entonces viene, nos corrompe el virus, el disco C, y ahí es cuando a veces perdemos toda nuestra información, ¿sí? Pues normalmente uno para salvaguardar la información, lo que hacemos siempre es particionar nuestro disco duro, es decir, un disco duro lo particionamos, ¿sí? Particionamos en el disco C, que es donde se va el sistema operativo, y en el disco D, que es donde vamos a guardar todo lo que nosotros vamos a ir, ya sea si es la asignatura, materias o libros que vamos a ir descargando para guardarlo en el disco D, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, si hemos descargado música o tenemos alguna cosa así, o fotos, lo guardamos en el disco D, ¿sí? Ya que si lo guardamos en el disco C, si nos llega a caer virus, marcha todo eso, ¿sí? Entonces, por seguridad, siempre eh, se recomienda presionar el disco. ¿Cuándo particionamos? Cuando un disco supera de los 480 hacia arriba, ¿sí? Porque si es un disco básico de 256, me parece que es el disco más bajo, y hay el de 128 también. Esos discos son demasiado pequeña la capacidad que el particionar no les serviría mucho, ¿sí? Porque solo con el sistema operativo y los programas se les llenaría. Listo. Luego ya, bueno, el PEA igual los tienen subido en el aula virtual y ahí ustedes podrán ir revisando justamente lo que les estoy leyendo. Ahora vamos con el contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de este semestre? ¿Sí? En la unidad 1 tenemos la introducción a los sistemas operativos. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahí? Evolución, estructura, definición, tipos y funcionamiento de un sistema operativo. ¿Sí? Y ahorita en esta clase hemos visto algunas cosillas de ello. ¿Sí? Hemos visto más o menos como definición, ya algo para que tengan idea, ¿sí? Que sin el sistema operativo, este computador o esa máquina electrónica no va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Viene a ser el software principal o el software base con el cual va a funcionar cualquier dispositivo electrónico, ¿sí? Listo. Los tipos de sistema operativo ya se los había mencionado, ¿cierto? Propietario y el software o sistema operativo libre, ¿cierto? Bueno, ya la otra cosa ya después en clase iremos bien. Otro tema son los llamados a procesos, sistemas de hilo, algoritmos de planificación de procesos y gestión de procesos de memoria, gestión de archivos y directorios desde una distribución de Linux. Esta es otra cosilla. La arquitectura que maneja el software pagado, en este caso Windows, al igual que una Mac, la arquitectura es totalmente diferente a la arquitectura de un software libre, ¿sí? Cuando estemos en la práctica e instalemos el sistema operativo Linux o el Ubuntu, ¿no? Como el Ubuntu, que es el que más se ha usado y el que realmente, si uno va a trabajar en una empresa pública, es el que se va a encontrar, ¿sí? Entonces, ahí se dan cuenta que la arquitectura del sistema operativo es totalmente diferente al del Windows, totalmente diferente, ¿sí? La segunda unidad nos vamos a enfocar solo a lo que son los sistemas operativos propietarios, ¿sí? En este caso lo que es Windows y también veremos un poco sobre lo que es la Mac, lo que es la parte de lo que es, lo que es la iOS, ¿sí? Así como la Mac maneja lo que es el iPhone, en la parte del computador maneja su propio sistema operativo que es el iOS, ¿sí? Entonces, aquí veremos la instalación y virtualización del sistema operativo, herramientas de configuración de sistemas, dispositivos, hora, idioma, internet y red, ¿sí? Luego veremos la creación de usuarios, sesiones y programar tareas, ¿sí? Eso es la parte de sistemas operativos propietarios. Luego veremos lo que son introducción a Linux. Después de pasar a lo que es sistema operativo propietario, vamos a ir a los sistemas operativos libres, en este caso Linux. Ahí veremos introducción y distribución de Linux, instalación de una distribución de Linux, gestión de paquete, comandos para la administración básica del sistema operativo. Eso también es un poquito, cuando trabajemos en Linux,
Vamos ahí ustedes a, él les va a tocar aprenderse algunos pequeños comandos, ¿sí? Que son muy importantes manejarlo en el software libre. En software pagado, normalmente nosotros descargamos un programa, le damos clic derecho, instalar como administrador y se instala solito, ¿cierto? En Linux, en cambio, nosotros debemos de entrar a un terminal, ¿sí? Mandar a hacer el llamado de instalación, o bueno, abrir la carpeta, hacer la conectividad y mandar a hacer el llamado de instalación, ver los requerimientos que nos pide y dar sí o no, y bueno, los permisos y se va a ir instalando. Todo eso se hace bajo consola, ¿sí? Es un poco diferente a la instalación del sistema operativo de un software pagado, ¿sí? Y vamos a ver el siguiente unidad, la unidad cuarta, Linux intermedio, y con eso terminamos, que es gestión del directorio y archivo, creación de usuario, grupos, administración de permisos, gestión de discos, estados de un proceso, niveles de arranque y gestión de servicio. ¿Sí? Y con eso terminaríamos la asignatura. ¿Sí? Ahora, la parte que les voy a explicar ahorita es la parte de cómo se maneja la calificación. Listo. Claro. No sé si la compañera Carla que estuvo aquí le explicó cómo se maneja la calificación. Igual, si les queda alguna duda, igual yo les voy a explicar para que tengan alguna duda, puedan solventar esa duda, ¿sí? Entonces, tenemos la parte, tenemos una, dos, tres, cuatro formas de calificación, ¿sí? O se va a tomar en cuenta para calificar. La primera es actividad, ¿sí? En el aula, ¿sí? En el aula de clase, en contacto con el docente. Hacen el, ¿sí? La segunda viene a ser actividades de refuerzo, ¿sí? La tercera es aprendizaje en práctico experimental, ¿sí? Y por último, el examen parcial, ¿sí? Ahora, aquí tenemos lo que es el primer parcial y el segundo parcial, ¿sí? Listo. En lo que tiene que ver en la actividad en el aula de clase, en contacto con el docente, ahí va incluido todo lo que tiene que ver con exposiciones, ¿sí? Lo que sea algo de guía de aprendizaje, informes, ¿sí? O también puede ser las tareas, ¿sí? Todo eso entra ahí. ¿Cuánto equivale eso? El 20%, ¿sí? ¿Qué quiere decir el 20%? 2 puntos, ¿sí? Ahora, viene actividad de refuerzo académico. Normalmente, yo lo que sé manejar siempre, al final de cada unidad, yo siempre sé tomar un examen como refuerzo de, de esa unidad, ¿sí? Ese examen, ¿sí? Por ejemplo, digamos que, bueno, yo me lo explico bien esa cosa. Esto equivale el 30%, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes siempre lo realicen, porque de ese examen es muy probable que de ahí salgan las preguntas para el examen parcial, el examen ya sea del primer parcial o del segundo parcial, ¿sí? Entonces,
Ya saben, si son 4 unidades, ustedes van a tener 4 exámenes de refuerzo, ¿sí? Cada uno de ellos de 3 puntos. Digamos que el primer parcial veamos las 2 primeras unidades, ¿sí? Entonces, en actividad de refuerzo pueden haber 2 exámenes, ¿sí? Entonces, digamos que el primer examen sobre 3 sacaron 2,5, ¿sí? Y el segundo lo hicieron a veces que sea, lo hicieron predecido y llegaron a los 3 puntos, ¿sí? 3 más 2,5 son 5,5, ¿cierto? Ese 5,5 dividido para 2 viene a ser 2,75, ¿cierto? Esos 2,75 llevado al 30%, vamos a hacerlo acá para que se den cuenta. Estamos hablando de 2 exámenes, ¿cierto? El primero, les dije, sacaron 2,5, ¿cierto? Y el segundo, bueno, normalmente siempre le califico sobre 10. Siempre le pongo sobre 10. El primero sacaron 8, el segundo sacaron 10, ¿cierto? La 18 dividido para 2 es igual a 9 sobre 10. ¿Estamos? Listo. Entonces, la nota no les va a ir 9, sino que va a ser sobre el 30%, es decir, sobre 3 puntos. ¿Sí? ¿Cómo tenemos ese 30%? Facilísimo, multiplicamos el 3 por 9. 3 por 9, 27, ¿cierto? Dividido para 10, 2,7. Entonces ya sobre 3 tendría 2,7. ¿Sí? Entonces ya por ahí ya tendría su nota de refuerzo académico. Ahora, ¿qué es lo que yo sé hacer en estos exámenes de refuerzo? Realmente los exámenes de refuerzo yo siempre los coloco con tiempo y está habilitado durante todo el primer parcial. Cuando me toca la fecha del primer parcial, unos días antes se cierra. ¿Sí? Ustedes lo van a poder hacer las veces que ustedes quieran. ¿Sí? Y la nota máxima va a ser, bueno, sería 10. ¿Sí? Sería la nota máxima. Ahora, ¿por qué les digo que lo rindan? Porque no solamente va a haber 10 preguntas. ¿Sí? Normalmente siempre hago cuestionarios de 30 a 40 preguntas, de las cuales se van a barajar. ¿Sí? Entonces, ustedes pongan que tuvieron suerte y en el primer examen que les apareció las preguntas más facilitas. ¿Sí? Y esas preguntas más facilitas sacaron 10 sobre 10. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, ya me saqué 10, ahí lo dejo. ¿Sí? Pero recuerden, la pregunta más facilita. Y como les estoy diciendo, va a haber un cuestionario de 40 a 50 preguntas por cada una de las unidades. ¿Sí? Entonces, lo que les sugiero es que lo rindan las veces que sea. Ahora, la nota que les va a dejar siempre va a ser la nota más alta. ¿Sí? Es decir, si ustedes rindieron ahorita y les salió la pregunta más fácil, se sacaron 10, ¿cierto? Vienen y rinden nuevamente. Les salió la pregunta más difícil, se sacaron 2. No porque sacaron 2, le va a bajar ya la nota que sacaron el 10. ¿Sí? Ya ustedes se quedan con esa nota que después el 10. La idea es de que ustedes, con esta actividad de refuerzo, ustedes realicen la prueba las veces que sea para que ustedes estudien y se vayan preparando ¿para qué? Para el examen final del primer parcial. ¿Sí? Las temáticas que van a ver aquí en el refuerzo, que es un cuestionario, lo que siempre yo sé hacer en todas mis materias que he dado, ¿sí? Es justamente de lo que estamos viendo en clase. ¿Sí? Entonces, ahí, como quien dice, yo siempre digo, esto de aquí, la actividad de refuerzo, son 3 puntos que yo ya les estoy regalando a ustedes. Ya depende de ustedes si lo quieren agarrar los 3 puntos o no, porque depende de ustedes. ¿Sí? De que ustedes lo realicen las veces que sean hasta llegar, hasta sacarse el 10 sobre 10. ¿Estamos? Listo. La siguiente actividad es actividad de práctico experimental. Justamente vienen a ser las prácticas que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Entonces, la primera práctica, por ejemplo, va a ser algo teórico
La segunda práctica, ahora sí, es ahí, ya va a ser algo más, ya trabajando en lo que es la parte de máquina virtual, usando el sistema operativo de Windows ya apagado. Y en el segundo parcial veremos ya la parte de Linux, que sería el otro 30%. ¿Sí? Y por último, el examen, ¿sí? Que viene a ser el 20%. ¿Sí? Es decir, sobre los puntos. Sumado a esto, viene a ser el 100%, que viene a ser 10 puntos, y acá 10 puntos, ¿sí? Si en el primer parcial sobre 10 puntos, el segundo parcial sobre 10. Ahora, ¿cuánto ustedes necesitan para aprobar las asignaturas? Ustedes para aprobar la asignatura necesitan 7 puntos, ¿sí? ¿Sí? Con mínimo 7, ustedes aprueban. ¿Sí? Si ustedes tienen 6,99, se van a supletor. ¿Sí? Por una de esas. ¿Sí? ¿Qué pasa? El SIGA no les redondea. ¿Sí? SIGA no les redondea. Deben de llegar justamente a los mínimos 7 para que ustedes puedan aprobar. Ahora, ¿cuál es la nota con la que ustedes reprobarían la materia? ¿Cuál espero que ninguno repruebe aquí? ¿Sí? Con menos de 3 sobre 10, lo cual es decir, ya con eso, quien no quiere estudiar, sinceramente, que con 3, con menos de 3, reprueban la materia. Es decir, si usted tiene 3.3 o 3.1, ya con eso usted va a supletor. ¿Sí? Ahora, pero también se les complica un poco porque, bueno, hay estudiantes, por ejemplo, y hubieron estudiantes que el semestre anterior, como les digo, tuvieron el problema en el aula virtual. No le prestaron mucha atención al aula virtual y no tuvieron nota el primer parcial. Le fue 0.1 el primer parcial, ¿sí? El segundo parcial ya buscaron la forma, ya se registraron en el aula virtual, subieron su tarea, el segundo parcial y todo, y alcanzaron ya 6 y pico, ¿sí? Entonces, esa nota, recuerden que estas dos notas del primer parcial con el segundo se suman, se dividen para dos y sale la nota con la que ustedes aprueban, van a supletorio o reprueban, ¿sí? Entonces, el primer parcial ese estudiante tuvo 0,1, ¿sí? Porque no presentó nada. Pero el segundo parcial tuvo 6,25, ¿sí? Sumado los dos, tuvo 6,35, dividido para dos, tuvo 3 y algo, ¿sí? Con eso se salvó y no reprobó, ¿sí? Y alcanzó el supletorio, claro que se le hizo fuerte el supletorio, aunque no tan fuerte porque sí había asistido, tenía conocimiento, ya le tocó estudiar más, ¿sí? Y aprobar el supletorio, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿No? Por ejemplo, así como les comentaba aquí en la actividad de refuerzo, que por ejemplo en el primer parcial es muy probable que tengan dos actividades de refuerzo, el segundo parcial dos también, ¿sí? Como van a haber dos notas, esas dos notas se suman y se dividen para dos, ¿sí? En la parte de actividad en el aula en contacto con el docente, como les digo, va a haber exposiciones. En esta primera unidad es muy probable que realicemos aquello. Entonces, van a entregar un trabajo como informe. Ese trabajo como informe va a ser una plantilla que ya cuando ustedes ingresen a la aula virtual, ahí van a encontrar plantilla para tarea o trabajo grupal, ¿sí? Ustedes le dan clic ahí y la descargan, ¿sí? Con eso ustedes me van a trabajar. Asimismo, esa plantilla, ustedes la suben, todos los del grupo suben esa plantilla, el trabajo grupal, y en otra actividad van a subir la diapositiva. Ahí mismo en el aula virtual también tengo una plantilla para la diapositiva. ¿Sí?
Entonces, descargan esa plantilla y con esa plantilla ustedes realizan su presentación. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí ya tienen dos notas. Una nota que es el trabajo grupal, que es la nota del grupo, y la segunda nota que es lo que ustedes van a pararse acá a defender lo que ustedes han consultado. ¿Sí? Entonces, ahí tendrían su otra nota. Ya por ahí, si hacemos trabajo grupal, siempre en un parcial se hace mínimo un trabajo grupal. ¿Sí? En ese trabajo grupal ya saben que tienen ya por ahí dos notas, ¿cierto? La grupal y la de exposición. ¿Sí? Adicionalmente a eso, viene alguna tarea que les envía, hacer alguna consulta, algo. Digamos que en el primer parcial tuvimos 4 actividades. Un trabajo grupal, que ya saben, el informe y la exposición, y 2 tareas que les han enviado. ¿Sí? Ahí tienen 4 tareas que subieron en actividad en el aula de mi método como lo sé. ¿Sí? Las notas que salen en esas tareas, ya saben, la suma, como son 4 actividades, la dividen para 4, ¿cierto? Y ahí ya tiene su primer nota. Eso sobre el 20% ya tiene su nota sobre 2 puntos. ¿Estamos hasta ahí claros? Listo. En aprendizaje práctico experimental, normalmente habrá también 2 por cada unidad, ¿sí? La cual también tiene el 30% de aprendizaje. Si se dan cuenta, estos 7 puntos, a ver, no, estos 8 puntos, ¿sí? Ustedes lo ganan normalmente aquí en clase, ¿sí? Lo único más fuertecito sería el examen parcial, que son los últimos 2 puntos. Pero podríamos decir que ustedes esos 2 puntos también ya se lo ganan si hicieron bien el refuerzo académico. Eso es mi materia, ¿sí? Yo realmente lo manejo de esa manera, ¿sí? En la actividad de refuerzo siempre hago lo que son cuestionarios para que ustedes estudien con eso ahí y se vayan preparando para el examen parcial. ¿Sí? Listo. ¿Qué más les comento sobre este PEA? Entonces, ahí hemos visto lo que es la parte de las notas, ¿sí? La bibliografía, los libros con los cuales vamos a trabajar, está en el PEA, ahí les dice. Y en el aula virtual van a encontrar un enlace, ¿sí? En donde ese enlace les va a decir, bueno, en el aula virtual van a encontrar la bienvenida, van a encontrar mis datos, ¿sí? Mi nombre, todo, el nombre de la asignatura, van a encontrar la misión del instituto, la visión del instituto, la descripción de la asignatura, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Por medio de qué método de contacto hacia mí vamos a manejar? Por medio de los mensajes en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual, ya después si pues, revisen un poquito este video, en el aula virtual ahí, ya después cuando ustedes ingresan, hay como una nubecita, ¿sí? Ese es para justamente lo que se llama la mensajería. Ahí ustedes, en la opción de búsqueda, pueden escribir el nombre, si desean preguntarme a mí algo, escriben mi nombre, ya se lo escribí en antes, ¿cierto? Igual en el aula virtual lo tienen. Escriben mi nombre, Ronnie Nevares, me buscan y ahí les voy a aparecer, ¿sí? Ahí ustedes le dan clic a mi nombre y escriben el mensaje que me desean enviar y me lo envían, ¿sí? Normalmente siempre tengo abierto el aula virtual y ahí yo sé revisar los mensajes que me van llegando, ¿sí? Y ahí les podría responder. Siempre que yo también les suba alguna tarea, alguna actividad o algo que yo les diga en clase, si les voy a subir tal cosa o el examen se lo voy a poner para tal hora, siempre que yo les suba, les voy a escribir, les voy a mandar un mensaje para todos ustedes y les va a llegar esa información, ¿sí? En mi clase siempre les recomiendo estar pendiente del aula virtual, ¿sí? Todo lo vamos a manejar por medio del aula virtual, ¿sí?
Lo que ahorita les he explicado, lo que es el PEA, el plan de estudio, ya está subido en el aula virtual. Ahí lo pueden leer, ¿sí? Lo pueden también descargar. A lo que ustedes están en el PEA, hay una figurita, ¿sí? Ya listo, chicos. Entonces, revisen, por favor, primero hagan lo que les acabé de indicar. Vayan al aula, regístrense en el aula virtual, traten de hacerlo hoy día y ya mañana traten de ingresar. Como les digo, ahí también hay un video en donde le dice subida de tarea del aula virtual. ¿Sí? Listo. Déjenme, les tomo la asistencia y con eso terminamos la clase del día de hoy. Yo creo que, cuéntenme. Nuevamente no. A ver, con respecto, ya, buena la pregunta. Con respecto, por ejemplo, a las tareas, ¿sí? Las tareas siempre yo las dejo con 8 días de anticipación. Si es hoy, se la dejo para la siguiente semana. Aunque tenemos 5 horas, ahí vemos cómo coordinamos, ¿sí? Entonces, lo que yo sí sé es recibir tareas atrasadas, ¿sí? Pero, eso sí, quiero que quede claro. Si yo recibo una tarea atrasada, ¿sí? Los estudiantes que me entregaron la tarea, presten atención. Si usted me entregó la tarea en la fecha que era, usted va a tener su calificación sobre 10 puntos, ¿sí? Pero quien me la entrega atrasada le va a ir disminuyendo la nota, ¿sí? Va a ir sobre 9, sobre 8, sobre 7, dependiendo de cuántos días se me va a ir atrasando. ¿Por qué digo que a veces no doy mucho esa parte de pruebas o de tomar nuevamente un trabajo de recuperación? Como les digo, si es una exposición, siempre doy 8 hasta 15 días de tiempo para que preparen la actividad. Entonces, por eso no doy mucho ese chance. Le puedo tomar después, pero como les digo, ya va a ser sobre menos nota. ¿Sí? Eso. De ahí, las actividades de refuerzo, como les digo, va a estar abierto durante todo el primer parcial. Ustedes lo pueden rendir las veces que ustedes sean, los días que ustedes quieran, va a estar habilitado. ¿Sí? Las prácticas, al igual que las tareas, si usted me la entrega atrasado, se la voy a recibir, pero ya sabe con la amonestación de que no va a ser sobre el mismo puntaje. Eso ahí sí es la parte que yo manejo como consideración esa parte de ahí. ¿Sí? Listo, me ayudan por favor con la lista. Alarcón Castro, Albán Escobar, Ángulo Olaya, ¿no? Arias Salinas, Valdeón Bone, ¿no? Castillo Villegas, Delgado Satizábal, García Córdoba, ¿quién es? Mina Caicedo, Navas Carvajal, ok. Proaño Paneso, ¿no está? Rengifo Alcíbar, ¿no? Rodríguez Benavides, ¿quién es Rodríguez? Ok. Rosero Bernaza, ¿no? Solórzano Castillo, ok. Tenorio Corozo, ¿no está? Bernaza Jessica,
Usted no tiene segundo apellido. ¿Cuál es su segundo apellido? Peralta, ya. Para que vaya donde la secretaria y le corrija ahí, porque no le aparece segundo apellido, ¿sí? Viveros Bonet, ok. Y Vizcaíno Samaniego, ok, listo. Listo, chicos. Con esto terminamos la clase del día de hoy, ¿sí? Por favor, no se olviden de, de lo que es la parte que les acabé de explicar, ¿sí? De el aula virtual y todo aquello, ¿sí? Entonces, chicos, muchas gracias. Eso sería todo.